Bienvenidos amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar el tema de la potenciación. Cuando hablamos de la potenciación estamos hablando de una operación que se deriva de la multiplicación, es como una multiplicación abreviada, ¿no? Recordemos que cuando teníamos que sumar varias veces un número, utilizamos la multiplicación para abreviar. En el caso de la potenciación, cuando se multiplica varios números, para no hacer esa operación se puede simplificar o resumir mediante una potenciación. De ahí entonces que surge la necesidad o la importancia de esta operación donde se opera varias veces una multiplicación. Dicho eso, vamos a conocer la parte que compone o los elementos que compone una potenciación. Una potenciación va a tener un número que se va a llamar base. En este caso voy a escribir 2 y también va a tener un exponente, un número arriba, en la parte superior, que se va a llamar exponente, y el resultado de esto se le va a llamar potencia, ¿no? ¿Y cómo se resuelve esto? El exponente me dice cuántas veces yo debo multiplicar la base por sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me está diciendo que el exponente de 2 es 5, entonces significa que yo debo multiplicar 5 veces 2 por 5 veces 2 por o sea, con el mismo número, ¿no? En este caso el número 2. Por ejemplo, si yo tengo acá, voy a anotar por aquí, 2 a la quinta. Eso significa que yo debo multiplicar 5 veces 2 por sí mismo, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Sería 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Como estábamos diciendo, hay varias multiplicaciones aquí. Entonces la potenciación resume eso, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay 5, 2, o sea, 2 a la quinta. Y si yo opero eso, me daría 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. De ahí sale entonces que 2 a la quinta es igual a 32. Recordando entonces que una potenciación está compuesta por una base y por un exponente. Y el resultado se llama potencia, ¿no? El exponente siempre me va a decir cuántas veces yo debo multiplicar la base por sí mismo, ¿no? Entonces, ya conociendo esta parte de la potenciación, que en algún momento ya hemos revisado en niveles anteriores, pero vale la pena recordar las partes y los elementos y cómo se resuelve la potenciación. En la potenciación se presentan dos casos, ¿no? Dos casos, donde el signo tiene que ver con el signo de la base y el otro cuando el exponente, que si es impar o par. Entonces hay dos casos fundamentales dentro de una potenciación. Uno que tiene que ver con el signo y el otro que tiene que ver con el exponente. O sea, con el signo y el exponente. Cuando el signo es positivo o negativo o cuando el exponente es positivo es par o impar. Ahorita vemos esos ejemplos para que podamos comprender un poco mejor de lo que estamos hablando. Entonces, recordando que la base es la que se va a multiplicar por ella misma, ¿no? Cantidad que se multiplica por ella misma, las veces que me va a decir el exponente. Y el exponente pues, indica el número de veces que se debe multiplicar la base. ¿Cuántas veces yo debo multiplicar la base por sí misma o por ella misma? Entonces, como decíamos, para trabajar mejor la potenciación con números enteros debemos tener en cuenta el primer caso, el signo de la base. El signo muy importante. Cuando hablamos del signo de la base, dice que cuando se eleva un número positivo a cualquier potencia, el resultado es positivo. O sea, cuando tenemos la base que es positivo, siempre va a ser positivo.
si es positivo la base y yo lo elevo a cualquier exponente, a cualquier, ya sea par o impar, siempre va a ser positivo. Entonces el signo de la base es importante. Si es positivo, yo lo elevo a cualquier exponente, siempre va a ser positivo. Por ejemplo, tenemos aquí 5 al cuadrado. Voy a poner dentro de paréntesis 5 al cuadrado. Que también puede ser escrito 5 al cuadrado, es lo mismo, ¿no? 5 elevado a la 2 o 5 al cuadrado, que es exactamente igual. Es lo mismo. Entonces 5 al cuadrado es igual a 5 por 5, 5 por 5, porque el exponente es 2. El 2 me dice cuántas veces yo debo multiplicar la base por ella misma, que sería 2 veces. Entonces 5 por 5 es 25. Entonces aquí estamos viendo la base con exponente positivo y una base con signo positivo elevado a cualquier número, ya sea par o impar, siempre va a ser positivo. Veamos el segundo ejemplo. Yo tengo aquí 3 al cubo. Estamos viendo que una base pues, con signo positivo elevado a un número impar, eso también me va a dar positivo, porque cualquier número positivo elevado a un exponente cualquiera también siempre va a dar positivo. Y aquí me da 3 por 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, ¿no? El exponente siempre me dice cuántas veces yo debo multiplicar la base por ellas mismas. Veamos otro ejemplo, 2 a la quinta. Voy a escribir sin el paréntesis, que también puedo escribir 2 a la quinta, que ya dijimos que es igual a 32. O sea, si estamos viendo aquí cualquier número que yo lo elevo con bases positivas, lo elevo a cualquier número, ya sea par o impar, siempre la respuesta va a ser positiva. Entonces, veamos un ejemplo más de este caso. Si yo tengo 4 a la cuarta, tengo un signo positivo también, lo elevo a la cuarta, sería 4 por 4 por 4 y por 4. 4 veces 4, ¿no? El exponente me dice cuántas veces yo debo multiplicar la base por ella misma, que sería 4 veces 4. Y eso, si multiplicando todo esto, me da una respuesta de 256. 256. Entonces, repasando un poco, el signo de la base tiene que ver bastante con la respuesta de la potenciación. Si tenemos un signo positivo elevado a cualquier exponente, siempre va a dar positivo. Veamos entonces el segundo caso donde si el exponente es un número par o impar. Cuando la base de un número es negativo y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un número o una base negativa, pero si lo tenemos elevado a, a un número par, la respuesta va a ser positiva, porque tengo menos 5 por menos 5, aquí menos por menos más, y 5 por 5, 25, ¿no? O sea, siempre va a ser positivo, porque menos por menos es más. Pero como es positivo, no es necesario poner o escribirla, ¿no? Sería positivo. Cualquier número de base negativa elevada a un número par, siempre la respuesta va a dar también positivo. Por ejemplo, tengo aquí un número negativo, negativo 2 elevado a la cuarta, que es un número par. Eso me da una respuesta de 16. 16, porque si yo multiplico 4 veces menos 2, me va a dar 16 positivo. 16 positivo. Igual si yo tengo menos 3 a la cuarta, que es un número par también, como el exponente es un número par y la base tiene signo negativo, pero el exponente es par, la respuesta va a dar positivo, que eso me da 81. Ya hemos visto entonces cuando tenemos una base negativa y el exponente es par. Cuando el exponente es impar, ¿qué hacemos? Voy a anotar aquí cuando el exponente es impar.
Dice que cuando el exponente o la base de un número es negativo y el exponente es impar, siempre la respuesta va a dar negativo. Repetimos, cuando la base es un número negativo y el exponente es impar, el resultado siempre será negativo. Por ejemplo, tengo aquí menos 5 elevado al cubo. Estamos viendo que hay un número negativo, una base negativa elevada a un número impar. Eso significa que me va a dar una respuesta negativa. Tengo menos 5 por menos 5. El exponente me dice cuántas veces yo debo multiplicar la base por ella misma. Es 3 veces 5. Menos por menos es más y más por menos es menos. 5 por 5, 25. 25 por 5 es 125. Negativo 125. Aquí estamos viendo una base negativa con un exponente impar. La respuesta siempre va a dar negativa. Cuando es impar el exponente y la base es negativa también. Otro ejemplo que tenemos aquí sería menos 4 elevado al cubo. Eso, como tiene un exponente impar y la base es negativa, si yo multiplico eso me da menos 64. Menos 64. Entonces, si estamos viendo aquí, cuando hay un exponente impar y la base es negativa, siempre la respuesta o la potenciación va a dar negativa. Si yo tengo, por ejemplo, menos 2 al cubo, tengo un número negativo elevado a un número impar, me va a dar negativa, así que eso igual a menos 8. Entonces, si yo multiplico menos por 2, por menos por 2, por menos por 2, va a dar negativo 8. Negativo 8. Bien, de esta forma entonces hemos visto casos muy específicos e importantes de la potenciación. Entonces, si verificamos esto, va a dar negativo porque todo lo exponente impar con base negativa, la respuesta siempre va a ser negativa. Aparte de estos casos esenciales en cuanto al exponente, si es par o impar, o cuando el signo de la base es positivo o negativo, va a depender de la potenciación o de la respuesta. También tenemos otros casos de la potenciación que es importante saber. Por ejemplo, si tengo un número elevado a la 0, un número cualquiera elevado a la 0, siempre eso me va a dar a 1. Un número cualquiera elevado a la 0 me va a dar a 1. O sea, si yo tengo 5 elevado a la 0, me va a dar 1. Cualquier número, tengo 100 elevado a la 0, al exponente 0, es igual a 1. Entonces, esta parte también es importante saber porque en algún momento vamos a necesitar todos los números elevado a la 0 es igual a 1. Hay otro caso también que es importante conocerlo, que cuando un número o una base está elevado al exponente 1. El exponente 1. Cuando un número o una base está elevado a 1 es igual a sí mismo, que sería igual a la misma base, en otra palabra, que igual a 20. Aquí cuando es elevado a la 0 es igual a 1. Y cuando es elevado a la 1 es igual a la misma base. 20 elevado a la 1 es igual a 20. Y si yo tengo 10 elevado a la 1 es igual a la misma base, que es igual a 10. Igual a 10. Y si yo tengo 58 elevado a la 1 es igual a la misma base, que es igual a 58. Bien, de esta manera hemos observado algunos ejemplos fundamentales e importantes en el caso de la introducción y la potenciación, ¿no? Cómo se opera las bases y qué tiene que ver los signos de la base y qué tiene que ver el exponente par e impar, que son pasos importantes para realizar la operación de una forma correcta cuando tengamos que operar este tipo de operación. No siendo más, hemos culminado con estos ejemplos de la potenciación, viendo dos casos importantes, que es el signo y el exponente. Y además, otro caso ahí que cuando está elevado al exponente 0 o al número 1, al exponente 1.
De esta forma entonces nos veríamos en la próxima práctica.